Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos todos y todas a este video en el cual vamos a hablar del manejo de líquidos y infusiones en pacientes con COVID-19. Yo soy Alex Flores, soy enfermero salubrista y actualmente soy docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad CES. Una anotación importante que hacemos es que los cuidados que brindamos a los pacientes que tienen COVID-19 son semejantes al resto de pacientes. Por supuesto que hay algunas especificidades, las iremos hablando, pero no cambia mucho, el manejo no cambia mucho. En ventilación mecánica, manejo de líquidos, en sedonalgesia, los cuidados son muy semejantes. ¿Cuál es el énfasis que estamos haciendo? El énfasis que hacemos es en las precauciones que debemos tener para evitar el contagio. Muy importante que siempre nos cuidemos y los principales cambios en esos cuidados se orienta allí. Sin embargo, hay especificidades, como lo hemos mencionado, y pues las vamos a discutir. Muy bien. Un paciente que está con COVID-19 puede tener alteraciones electrolíticas y en sus líquidos, en su balance de líquidos. Entonces, cuando acudimos a nuestro lenguaje normalizado, nos damos cuenta que el dominio 2 nutrición puede estar alterado. ¿Qué etiquetas diagnósticas encontramos? Exceso o déficit de volumen de líquidos, riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos, riesgo de déficit de volumen de líquidos y riesgo de desequilibrio electrolítico. Son algunas etiquetas diagnósticas que nos pueden servir para empezar con nuestro plan de cuidados. ¿Qué resultados esperamos? Que haya un equilibrio hídrico, que haya una hidratación y que haya un equilibrio electrolítico. Estos resultados los esperamos si ejecutamos unas intervenciones. Ustedes pueden encontrar otras, proponer otras, está pues por supuesto muy bien. Sin embargo, yo planteo estos, que haya un manejo de la hipervolemia, de la hipovolemia, monitorización de líquidos y electrolitos y un manejo de electrolitos. Cuando nosotros ejecutamos las actividades que están en cada una de esas intervenciones, podremos brindar un cuidado a los pacientes que tienen alteraciones en los líquidos y en los electrolitos. Generalidades, estas generalidades aplican para todos los pacientes y es que la mayoría de los pacientes que tenemos hospitalizados van a requerir terapia con líquidos, inclusive los pacientes que tienen COVID-19. Muchos van a tener trastornos de volumen y trastornos en los electrolitos. Y además, ¿por qué? Porque nosotros utilizamos líquidos en esos pacientes, bien sea porque haya inestabilidad hemodinámica, ¿sí? El caso, por ejemplo, de sepsis y choque séptico por COVID-19 o por la administración de medicamentos venosos. Entonces es muy común, es totalmente común que nosotros hagamos terapia con líquidos en nuestros pacientes que están hospitalizados. Y en negrilla tenemos dos términos, deshidratación versus depresión de volumen. En otros escenarios los hemos mencionado y siempre llegamos a la propuesta que hacemos. Enfermeros, tenemos que tener claridad conceptual en esto. Una cosa es deshidratación y otra cosa es depresión de volumen. Son dos conceptos diferentes, fisiopatológicamente diferentes y por tanto el tratamiento es diferente. La deshidratación tiene que ver con el estado de tonicidad, es decir, cómo se está comportando el sodio en nuestro organismo. En la medida en que mi sodio cambie hacia arriba o hacia abajo, mi tonicidad va a cambiar y entonces me va a producir deshidratación. Mientras que la depresión de volumen tiene que ver con la pérdida aguda de líquido del espacio intravascular, con especial énfasis en el volumen sanguíneo circulante efectivo. Es un término, lo vamos a ampliar en las diapositivas, pero es un término que tenemos que prestarle mucha atención. Entonces, además de que son diferentes, yo la depresión de volumen la manejo rápido y con un tipo de líquido y la deshidratación la manejo lenta y con otro tipo de líquido. Por eso, enfermeros y enfermeras, sepamos esta claridad, porque si vamos a cuidar pacientes con COVID-19, aunque los cuidados son semejantes, pues digamos que no está de más que tengamos esta claridad. En esta diapositiva simplemente quiero recordar cómo está distribuido el agua en nuestro organismo. Recordemos que en un adulto el 60% del peso total es agua, un 60%, y entonces si un adulto pesa 70 kilos, podemos decir que el 67% que está en el espacio intracelular son 28 litros. El 25% que está en el intersticial son 10.5 litros y el 8% que está en el espacio intravascular
corresponde a 3.5 litros. Esta es la distribución del agua en nuestro cuerpo. Y también empezamos a hablar de los electrolitos. En el espacio intracelular todos sabemos que el más importante es el catión potasio, mientras que el espacio extracelular corresponderá el catión sodio. El sodio es el más importante. Y además, porque, permítanme, me devuelvo, si si vamos a diferenciar entre una y otra situación, la deshidratación tiene que ver con este sodio. Este es el que me permite estar sobrehidratado o deshidratado. No lo podemos olvidar. Esta imagen es la misma, solo que me gusta mostrarla es porque aquí, sobre todo pues es por este colorcito verde que hace alusión al volumen sanguíneo. Este volumen sanguíneo, fíjense que incluye tanto un volumen de glóbulos rojos como un volumen plasmático. O sea, la suma de ese volumen plasmático con ese volumen sanguíneo me da, con ese volumen de glóbulos rojos, me da el volumen sanguíneo. Y este volumen sanguíneo es súper importante porque tiene ayuda y tiene que ver muchísimo con este volumen circulante efectivo. Permítame de nuevo, me devuelvo. Recuerden que este volumen intravascular que obedece a un 8% del agua total en mi cuerpo son 3.5 litros, ¿cierto? Pero esos 3.5 litros que está en el sistema, digamos, de los vasos sanguíneos, corresponde 85% al sistema venoso y 15% al sistema arterial. Es decir, solamente 700 mililitros los tenemos en el espacio arterial. Este es el que me permite la perfusión de los tejidos. Este es lo que nosotros llamamos volumen sanguíneo circulante efectivo, que es el que tenemos que cuidar. Estados de depresión de volumen me afectan significativamente este volumen y por eso tenemos que tener esa claridad. Esta diapositiva me muestra, digamos, en forma un poquito más amplia cómo están distribuidos los electrolitos en el agua, ¿cierto? En el volumen, pues, digamos, sanguíneo. Entonces, miremos que en el espacio intracelular están el potasio es el más importante, miren que el sodio es una cantidad pues muy poco significativa. Los fosfatos son muy importantes acá en el espacio intracelular, mientras que en el espacio extracelular, tanto plasma como intersticio, el sodio es el catión más importante, y aquí los aniones, miren que el cloro es muy importante aquí, y los fosfatos son menos importantes. Los fosfatos son muy importantes en el intracelular, ¿de acuerdo? Entonces, como la permeabilidad será diferente, de acuerdo al líquido, pues, no, pero líquido en relación con los electrolitos que tenga, entonces habrá una distribución diferente de los líquidos en esos compartimentos. Expliquémoslo. Es diferente que yo le administre a una persona solución salina al 0.9% a que yo le administre dextrosa en agua destilada. ¿Por qué? Porque la concentración de sodio, en este caso, por ejemplo, es diferente. Entonces, si yo administro 1 litro de solución salina, miren que aquí está la pregunta, ¿cómo se comportaría? Entonces, si yo administro 1 litro de solución salina, al tener una cantidad de sodio, se va a distribuir diferente que si yo administro 1 litro de dextrosa en agua destilada al 5%. Esta dextrosa se va, pues como es tan poquita cantidad, se va a metabolizar rápidamente. Entonces, finalmente lo que yo le estoy dando a la persona es agua pura, agua digamos, libre, pues, agua solita. Entonces, la distribución va a ser muy diferente. Por ejemplo, si yo administro 1 litro de dextrosa en agua destilada, prestemos atención, 670 mililitros se van a ir para el espacio intracelular, 250 para el intersticial y únicamente 80 mililitros para el espacio intravascular. Y recuerden que si el espacio intravascular, permítame por tercera vez me devuelvo, si de este espacio intravascular, ¿sí?, el 85% es venoso y el 15% es arterial, fíjense que si yo administro esta dextrosa y solamente 80 mililitros se van para ese espacio, digamos, vascular, apenas el 15% se me va a ir para las arterias, o sea, para el volumen circulante sanguíneo efectivo. O sea, no me sirve para reanimar a mis pacientes. En cambio, cuando yo administro solución salina al 0.9%,
750 mililitros se van para el intersticio, para el espacio intersticial, y 250 se me van para el espacio intravascular. O sea, el 15% de esos 250 se me va a ir para las arterias, o sea, más volumen. Este sí me sirve para reanimar a mis pacientes. Miren que ahí estamos dando claridad a por qué es importante tener claro la definición de deshidratación y de depresión de volumen. Según lo anterior, pues ya la respuesta creo que está dada. ¿Qué sustancia es mejor para corregir depresión de volumen? Solución salina al 0.9%. ¿Qué sustancia es mejor para la deshidratación? Agua libre por sonda si el paciente, por ejemplo, está intubado, o dextrosa en agua destilada al 5% vía venosa. Es súper importante tener esa claridad y uno y otro nos sirven para uno y otro. ¿De acuerdo? Deshidratación dextrosa en agua destilada, depresión de volumen, solución salina al 0.9%. ¿Y por qué es importante conocer el sodio? Ya también lo hemos mencionado. Porque el sodio es el catión más importante y que está en el espacio extracelular y ese es un indicador muy importante de tonicidad. Es decir, no es posible y sería pues muy costoso y muy complicado, se necesitaría una tecnología muy grande para yo llegar con un electrodo hasta el interior de la célula y saber cómo está su tonicidad. Eso no lo sabemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tener un marcador indirecto, que en este caso sería el sodio. Si yo sé la cantidad de sodio sérico, yo puedo tener un reflejo de cómo está la tonicidad. Esto lo veíamos mucho en líquidos y electrolitos, ¿se acuerdan? ¿Cómo actúa la tonicidad o qué consecuencias tiene para la célula? Cuando yo estoy en un estado de hiperosmolaridad, de hipertonicidad, pues entonces la celulita se me va a deshidratar, porque esta es la célula, alrededor hay mucho sodio y todo ese sodio me va a arrastrar agua. Como yo estoy con tanta tonicidad, necesito más agua para equilibrar. Saco agua del espacio intracelular, la célula se deshidrata. Pero si yo estoy en un estado de hipotonicidad, entonces la célula lo que va a hacer es arrastrar agua del espacio extra y se va a hinchar la celulita, se va a llenar de agua. Esto es súper valioso, por ejemplo, para estados de edema cerebral. Por eso cuando la persona tiene edema cerebral, ojo con el manejo de los líquidos, por eso le damos una sustancia hipertónica para que haya una hipertonicidad y se deshidrate la célula y disminuya el edema cerebral. Esa es la explicación lógica. Volvemos al asunto del volumen circulante efectivo. Todo esto confluye a ese volumen circulante efectivo, que son en promedio 700 mililitros. Tenemos unos mecanismos neurohormonales, neuroquímicos para defender, para mantener este volumen circulante efectivo. Cuando tenemos esa depresión de volumen, podemos hacer vasoconstricción, taquicardia, aumento de la contractilidad, aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción para mejorar ese volumen circulante efectivo. Y algo que no se habla mucho, pero que es muy importante, es el rellenado transcapilar, y es que el espacio intersticial nos regala agüita, pues con cierto límite obviamente, pero nos regala agüita para que ese volumen circulante efectivo pues digamos que se conserve, porque este volumen circulante efectivo es el que me permite la perfusión tisular, la perfusión de mis órganos. Esta imagencita no me detengo mucho, es simplemente para mostrar que dependiendo del tipo de líquido que yo pierda, pues entonces hay una manifestación en los diferentes espacios. Es muy raro perder agua pura, es muy raro, ¿cierto? Normalmente uno tiene pérdidas isotónicas y, por ejemplo, cuando yo tengo una pérdida aguda de líquidos, entonces en el espacio, pues una pérdida aguda sanguínea, una hemorragia, por ejemplo, yo pierdo 400 mililitros del espacio intracelular y 600 del extracelular, ¿cierto? Porque estamos haciendo el ejercicio como si perdiéramos un litro. Entonces, 400 sería del intra y 600 del extra. Pero 600, aquí es donde está lo importante, muchachos. 600 del plasma, o sea, de donde tenemos el volumen intravascular. O sea, esta pérdida aguda me afecta este volumen circulante efectivo. Mientras que una pérdida lenta, pues obviamente afecta. Esto es, este menos 650 no es que se pierda el plasma por la pérdida como tal, sino, ¿se acuerdan del rellenado transcapilar?
Ese rellenado es porque del espacio del intersticio se me va para el plasmático. Pero miren que en una pérdida lenta se pierde es del intersticio y del intracelular, mientras que una pérdida aguda es el plasma. Por eso hay que tenerle tanto miedo a esas pérdidas masivas y agudas de líquidos. Entonces, ¿qué problemas tiene el paciente? Cualquier paciente, incluido nuestro paciente con COVID-19, va a tener un problema de aumento del sodio y tonicidad si tiene deshidratación. Y va a tener un problema de pérdida de la presión, disminución de la presión arterial y perfusión renal o de otros órganos cuando hay depresión de volumen. Esa es la diferencia, muchachos. ¿De acuerdo? Presentaciones clínicas, si hay depresión de volumen o si hay hipertonicidad. Rápidamente, por ejemplo, estado de conciencia se afecta más en la hipertonicidad que en el volumen plasmático. La sed, obviamente yo si estoy deshidratado voy a tener más sed que si pierdo líquido rápidamente. En hipertonicidad voy a tener oliguria, pero en depresión de volumen también. Lo que pasa es que se evidencia más en hipertonicidad, pero acá también. Importante, hipernatremia en la hipertonicidad, obviamente. Por eso ahorita preguntábamos, porque es importante tener o conocer el valor del sodio sérico. Muy bien, y el tratamiento, esta es una super conclusión. El tratamiento de depresión de volumen es con una solución isotónica, solución salina al 0.9% en forma rápida, y cuando una persona tiene hipertonicidad, lo vamos a hacer con agua libre, bien sea agua por sonda o dextrosa en agua destilada al 5% vía venosa, pero en forma lenta, forma lenta. Yo monto el litro de dextrosa y se lo puedo dar para 24 horas. Entonces yo pruebo mi bomba de infusión para un día. Muy diferente a la reposición en depresión de volumen. Muy bien. Ahora, esos son problemas, los diagnósticos que mencionábamos al principio, problemas directos con líquidos. Pero yo creo que es importante también que mencionemos que el paciente con COVID-19 puede estar en riesgo de shock. Me voy a adelantar una diapositiva, sí, esta, porque ha habido una discusión académica. Algunos dicen, no, el shock en COVID-19, eso casi ni se ve o es tan rápido que, pues, que no nos damos cuenta. En fin, inclusive muchos dicen lactato, ni tomemos lactato porque es que eso no sirve, no es necesario, por cómo es la fisiopatología de la enfermedad, en fin. Esa es una discusión. Pero hay otra discusión, miren que son discusiones de expertos, esto está pasando tan rápido y en tan poco tiempo que no hemos tenido posibilidades de hacer ensayos clínicos aleatorizados para tener mejor evidencia, así que muchas de las recomendaciones son por expertos. Pero miren qué se dice. En una discusión que hubo en Europa, nos dicen que 100% de los pacientes que han muerto por COVID-19 han presentado sepsis. O sea, de entrada sí hay sepsis. ¿Y cuál es la expresión máxima de la sepsis? El choque séptico. Entonces nuestros pacientes, así pase súper rápida la situación clínica y la persona pues digamos que se descompense tan rápido, tiene falla respiratoria, tiene problemas de líquidos, problemas de electrolitos, pues puede tenerlos, pero al mismo tiempo tiene riesgo de shock. Condición asociada, la sepsis, en este caso de origen respiratorio. ¿Cuál sería el resultado que esperamos? Una perfusión celular. ¿Y cuáles serían las intervenciones? Prevención del shock y manejo de líquidos. Entonces miren que aquí confluyen, aquí converge todo lo que hemos mencionado de manejo de líquidos versus pacientes con COVID-19. O porque tienen estabilidad hemodinámica, o porque requiere medicamentos con líquidos, o porque está en shock. ¿Ven? Justifica el manejo de los líquidos. Esto ya lo habíamos mencionado. No sin antes recordar que ese shock, pues obviamente la sepsis como tal es esa disminución de la perfusión sanguínea de los tejidos, hay una saturación de oxígeno inadecuada, hay una demanda incrementada de oxígeno en los tejidos, es decir, hay una disminución en la oxigenación del órgano y hay una disfunción, se manifiesta con muchas cosas, lo que pasa es que lo que les decía ahorita, es tan rápida digamos, la fisiopatología que hay veces ni cuenta nos damos de esto, se cae la presión arterial sistólica, se cae la diastólica o se cae la media, hay taquicardia, hay taquipnea, hay aliguria, hay alteración del estado mental, hay piel fría, pegajosa, cianosis, alteración del llenado capilar, acidosis metabólica, bueno, todo lo que ustedes pueden ver. Hay aumento en el lactato, por supuesto, hay un estado de acidosis, sin embargo, les insisto, hay una escuela, pues hay un enfoque de médicos que dice lactato no lo mandamos
porque no vale la pena, porque es tan rápido, porque, en fin, hay otra escuela que dice, sí, igual el lactato se va a manejar igual, o sea, shock escéptico, la definición de shock escéptico, igual en paciente con COVID-19 que en otro tipo de pacientes. Esos criterios diagnósticos, el índice de shock, que es esa relación de la frecuencia cardíaca y la disminución de la presión arterial, cuando hacemos esa relación, esa división, y da, digamos, o sea, en esos límites, si da por encima de 0.7, pues obviamente sabríamos que tendríamos un criterio diagnóstico. O sea, mayor de 1 ya es un shock severo, ¿cierto? Pero cuando está por encima de 0.7, digamos que ya hay una alerta para shock. La definición real es que, pues una definición, digamos, por el consenso, desde sepsis 3, es que la persona tenga un lactato por encima de 2 o que tenga o que dependa de un vasopresor para manejar una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio. ¿Cuál va a ser el enfoque de nosotros? Restaurar la perfusión regional, mejorar el aporte de oxígeno, revertir la hipotensión y prevenir el daño de órgano. Sin embargo, aquí es donde está la especificidad y les pido pues, que le prestemos atención. Enfoque del tratamiento. Lo primero es el reconocimiento temprano. Lo primero siempre paciente muy sintomático, que rápidamente se deterioró, que lo llevamos a ventilación mecánica, que está supremamente con disminución en la oxigenación, en fin, pensemos o sospechemos sepsis. Rápidamente sospechemos sepsis. Y pasar inmediatamente a sospechar shock escéptico. Si nosotros tenemos ese reconocimiento temprano, actuaremos en forma temprana. Inclusive muchos autores dicen, el mejor tratamiento es ese reconocimiento precoz. La primera línea para el manejo de sepsis y de shock escéptico será, perdón, para el shock escéptico se habla de reposición de volumen. Aquí yo lo pongo interrogado. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros pacientes, ¿sí?, en el que nosotros manejamos líquidos, recuerden que en sepsis, en shock escéptico es 30 mililitros por kilo, aquí no. En paciente con COVID-19 no podemos darnos ese lujo. ¿Por qué? Porque recuerden que si el paciente tiene una falla respiratoria porque el virus COVID-19 hace un daño directo en el neumocito y al mismo tiempo hay una respuesta inflamatoria muy grande, pues obviamente hay una injuria pulmonar muy grande. Entonces yo no puedo aumentar el volumen hídrico, tener un balance positivo muy marcado, porque corro el riesgo de producir edema de pulmón y sería peor la cosa. O sea, neumocito dañado, inflamación aumentadísima y fuera de eso, encharcados los pulmones, pues nos tiramos al paciente. Entonces, miren la propuesta. Se habla de pulmón seco, se habla de tener un balance negativo en nuestros pacientes, no administrar grandes bolos, o sea, 250, inclusive se habla hasta de 500, pero yo creo que eso sería mucho inclusive. Si el paciente, por ejemplo, no está tan crítico y está comiendo, si requiere líquidos de mantenimiento a 1 mililitro kilo, o sea, 60, 65, 50, 70 mililitros hora, ¿listo? No más, no más. Esa es la recomendación, con los líquidos cambia, poquitos líquidos, ojalá mantener un balance negativo. Enfermeros y enfermeras, el balance de líquidos en esos pacientes toma máxima importancia. Tenemos que tener un control estricto de esos líquidos intentando tener un balance negativo y lo que se llama pulmón seco. No podemos manejar altos volúmenes en esos pacientes. En cambio, la terapia con vasopresores sí toma especial importancia, hay que hacerlo rápido, casi que reconocimiento temprano y pasemos a vasopresores. Bolito pequeñito de líquido si se necesita, pero pensemos rápidamente en vasopresores. Dopamina o noradrenalina, siendo la noradrenalina de elección, porque sabemos que la dopamina es más precursora de arritmias, ¿verdad? Aumenta más la frecuencia cardíaca, no necesitamos que ese corazón consuma más oxígeno, entonces de elección la noradrenalina. Si nosotros sospechamos o evidenciamos que un paciente está con shock séptico por COVID-19, el paso a paso es reconocimiento temprano, bolos de líquidos muy poquiticos, en este caso solución salina al 0.9%,
250, un balance negativo e inmediatamente montemos noradrenalina, o sea, eso es mandatorio. El monitoreo será continuo, es el que va a guiar la terapia, es el que nos va a permitir titular el vasopresor, es el que nos permite evaluar la respuesta al mismo, con la clínica del paciente, siempre presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación y frecuencia respiratoria, muy importante frecuencia, pero también que veamos permanentemente el trazado, que el paciente no empiece con extrasistolias seguidas, que son las que nos van a originar arritmias importantes, o sea, estar muy alertas a esto. Por supuesto, el estado de conciencia, y ya habíamos mencionado el electro. El estado de conciencia siempre y cuando pues, el paciente no esté bajo efectos de pseudoanalgesia, ¿de acuerdo? Entonces, este es el monitoreo que haremos. Eso es lo que tenemos en manejo de líquidos en los pacientes. La idea o la recomendación más importante es conservadores con los líquidos. Por favor, conservadores con los líquidos y pensemos más en pulmón seco, balance negativo, bolitos de 250 los mínimos posibles y pensar en vasopresores. Espero que esta discusión, estos términos de depresión y de deshidratación, de choque en paciente con COVID, que todo haya sido, pues digamos, coherente para que al final nuestros cuidados, nuestras decisiones sean muy pertinentes. Les agradezco mucho por su atención y hasta pronto.